Entonces, la idea la idea que hay detrás de esto es la siguiente ecuación, ¿no? O sea, tenemos parcial de U, supongamos que estamos pensando que U al tiempo t en el punto X es una concentración de un químico, ¿no? Entonces, el cambio en el tiempo lo podemos pensar como proporcional al laplaciano de la función U el vector de segundas derivadas. Entonces lo que estamos diciendo es que en la dirección, o sea, como que esto se está, perdón, esto por una constante de 1, pongamos. Que hay en la dirección del gradiente de la concentración, al revés de la dirección del gradiente de la concentración se está difundiendo el químico o la sustancia o lo que sea, ¿no? Podemos pensar que hay incluso modelitos muy chafas de movimiento animal que dicen, pues se difunde como si fuera una sustancia de estas, que está muy, muy chafa porque es como decir que hay tantos individuos de esa especie como moléculas en una sustancia, ¿no? Pero bueno, déjenme ponerlo un poco más grande. UT igual a D por laplaciano de U. No, esta es, digamos, el mecanismo clásico de difusión. ¿No? Ahora, eso es pensar como que tienes una sustancia que dejas caer en otro medio y que se desplaza, ¿no? Se empieza a difundir sobre ese medio. Le echas leche a tu café, le echas un soluto al agua, estornudas en un cuarto cerrado, etcétera, ¿no? O sea, hay una cosa de difusión y es fuerte porque estamos pensando, esta es la difusión fickeana, vamos a llamarle. Sigue la ley de Fick, que es esa de al revés de la máxima concentración es donde va a estar la difusión, ¿sí? En el sentido contrario. Entonces la difusión fickeana la podemos, a mí no me gusta mucho porque en el fondo la podemos derivar de pensar en un caso limítrofe de caminantes aleatorios, ¿no? Si tú tienes esta en una dimensión, pues es d por la parcial de u respecto de x, ¿no? O sea, si caso unidimensional es ut igual a una d por la parcial de u respecto de x, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace un caminante aleatorio? Tienes una posición inicial, defines ahí el 0 y en el primer instante das un paso hacia un lado con cierta probabilidad y luego das un paso hacia alguno de los dos lados con cierta probabilidad, ¿no? Entonces es como una caminata de borrachín. Si tienes dos dimensiones, pues empieza a haber un patrón ahí chistosón, como tambaleante, que se parece al vuelo de una mosca. No es exactamente como el vuelo de una mosca, pero se parece mucho, ¿no?
sea, las moscas las podemos ajustar con otros caminatas aleatorias, pero luego platicamos de eso. Sí. ¿Por qué es el caso limítrofe? Entonces, si tú escribes considerando que no tienes más información, pues siempre vas a tener un medio de probabilidad de ir a la derecha y un medio de ir a la izquierda, ¿no? Y entonces eso tú lo tomas a tiempos discretos, ¿no? Discretizas el tiempo y dices, a veces se va a la izquierda, a veces se va a la derecha, y en el límite, pues es una constante por el límite respecto del tamaño de la malla de tiempo, ¿no? Y en ese límite, cuando el instante de tiempo es muy rápido, la distribución es como una uniforme, porque es o un medio para la derecha o un medio para la izquierda, ¿sí? Entonces una uniforme se ve entonces como una constante por la parcial respecto de la x, ¿sí? Si les queda duda, luego podemos hacer los cálculos, ¿sí? No es una cosa muy, muy pesada. O sea, sí hay que escribir como 10 líneas, pero nada más. no hay que pensarle mucho. Entonces, lo podemos pensar como este caso. Entonces, en el fondo estamos diciendo que para tiempos cortitos y para pocas moléculas, pues la difusión fickiana es como decir que las cosas se mueven aleatoriamente, de forma aleatoria, ¿no? Que a la gente que le encanta la termodinámica clásica, pues dice, claro, ahí está la distribución de Boltzmann y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero, no es que ocurra al azar, ¿no? Es que no entendemos bien la mecánica de la cosa. Y no nos interesa a veces, entonces decimos, pues sí, es difusión fickiana, ¿no? Entonces, es la parte de difusión. Ahora, ¿qué pasa si además de difundirse el químico, se difunde porque está ocurriendo una reacción? Esta ecuación es uno de los ejemplos sencillos de ecuaciones parciales lineales, ¿no? Hay grosso modo 3 ejemplos de ecuaciones en derivadas parciales lineales de orden 2 y que se pueden resolver, ¿no? Y esta es una de esas. En el caso que D es constante, ¿no? Y además en este caso la vamos a tomar positiva, ¿sí? Si D no es constante, entonces podemos estar en líos. Porque a lo mejor ya no se puede resolver usando métodos analíticos y hay que hacer aproximaciones numéricas. El problema de las aproximaciones numéricas, o sea, cuando hacemos aproximaciones numéricas para ecuaciones ordinarias, pues no hay bronca porque estamos casi seguros de que si tomamos mallas de puntos, a fuerzas en todos los puntos va a caer un pedazo de la solución, ¿no? En el caso de las parciales hay que ser más cuidadosos con la malla de puntos porque estamos pensando que hay variación en una dirección y variación en la otra dirección. Y entonces, si esta es una... se puede pensar como una ecuación separable porque esta solo lleva condiciones espaciales y esta solo lleva condiciones temporales. Entonces la podemos tratar como si se tratara de funciones distintas, como el caso de las ecuaciones separables en ordinarias. Tiene ahí su torcedura interesante, pero esencialmente es algo muy parecido. Pero si tuviéramos que hacer forzosamente una aproximación numérica, entonces hay que garantizar que sobre la malla existen y se cumplen las condiciones necesarias para que haya la solución, ¿no?
no siempre es trivial. Entonces, ese ya es más interesante, hasta podrían hacer una maestría planteándose problemas que pueden tronar métodos numéricos en parciales, ¿no? Hasta les podrían dar una plaza, como algunas gentes de aquí, ¿no? Que se dedicaron toda su juventud a tronar métodos numéricos, escogiendo las parciales adecuadas, ¿no? Pero bueno, ahora, les decíamos, supongamos que no nada más hay la difusión, sino que además está habiendo una reacción química. Entonces tenemos una cosa estas son las de reacción-difusión. Son ecuaciones del tipo UT igual a D por el laplaciano de U más una F que depende de X y T. Esta F posiblemente es no lineal. Pero preferentemente suavecita, ¿no? Podría no ser suavecita y entonces ya estamos más fregados que nada, pero preferentemente suavecita, al menos hasta orden 2, y casi siempre es no lineal, ¿no? ¿Por qué? Porque las reacciones químicas se modelan como sistemas no lineales, ¿no? Con funciones no lineales en la parte derecha. Casi siempre multiplicativas, o polinomiales, pero finalmente no lineales, ¿no? O sea, no necesariamente tienen que estar horribles, pero ya no es tan fácil resolverlo. Va. Entonces, casi siempre se le pide a esto que sea, o depende del problema, que sea o no decreciente o no decreciente o no creciente, ¿no? Dependiendo si estamos hablando de un proceso donde la reacción está produciendo la difusión o está inhibiendo la difusión, ¿no? Casi siempre promueve la difusión, porque está haciendo otro químico, ¿no? Vale. El asunto que nos interesa a nosotros requiere 2 de estas, al menos. Entonces, de las primeras apariciones de esas, les decías, es el mecanismo de Turing. Esto es para morfogénesis. Entonces, morfogénesis es de dónde salen las formas de los seres vivos, ¿no? ¿Cuáles son los procesos subyacentes de del desarrollo de las formas vivas? ¿Sí? Los procesos de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Ese es un problema viejo, es un problema no sencillo. Digo, en el siglo XVIII y XIX ya había gente abordando ese problema, pero siempre había algo de magia detrás, ¿no? O sea, siempre era como, es que las cosas vivas son diferentes de las cosas no vivas, entonces como que la física no aplica ahí, ¿no? Entonces, la gente que a finales de los 1800, principios de los 1900, bueno, mediados de los 1800, empezó a proponer que a lo mejor tenían alguna torcedura las leyes de la biología, pero que sí tenían sus leyes como las de la física. De hecho, hubo gente como
Darcy Thompson. Que propuso que no había ninguna razón para que las leyes de la física no aplicaran en los seres vivos, en la materia viva, y que entonces el crecimiento y el desarrollo de los seres vivos tenía que estar constreñido a las mismas leyes de la física y de la química, ¿no? Un poco sobre la misma idea va Turing, ¿no? Turing dice, los mecanismos a partir de los cuales se van generando las distintas formas de los seres vivos, pues deberían tener una base química y como tal ese proceso lo podemos modelar matemáticamente, ¿no? Entonces el artículo de Turing se llama The Chemical Basis of Morphogenesis. Esto es de Turing, de 1950 y tantos, 52 me parece. Y entonces Turing propone que hay un mecanismo de reacción-difusión detrás de la morfogénesis, o varios mecanismos de reacción-difusión. Entonces él dice, los químicos que están detrás de esto son unas sustancias que yo les voy a llamar morfógenos. Turing le va a llamar morfógenos, se lo saca de la manga porque los patrones de las pieles de los animales, según él, pues son como patrones de reacción-difusión, de un sistema de reacción-difusión de dos ecuaciones, de la forma UT igual a D1 laplaciano de U más J1 1U más J1 2B y BT igual a D2 laplaciano de B más J21U más J22B. Esta parte de aquí es la aproximación lineal de funciones de este estilo, ¿no? O sea, de entrada Turing ya está diciendo, pues si este término es no lineal, entonces vamos a linealizarlo, ¿sí? Pero además es interesante porque separa como cuál es la, perdón, J, esta J pues es la jacobiana de la FG, ¿no? Entonces, esa jacobiana, pues nos va a separar, ¿no? La contribución de cada una de las sustancias en el comportamiento difusivo de cada una de las dos sustancias, ¿no? De los dos morfógenos. Ahora, en esa aproximación, Turing dice, aguas con estos porque lo que tendrías que tener es que se cumpla una condición de inestabilidad. Estructural le llama él. Después de ese artículo, pues ahora se le llama inestabilidad de Turing. Entonces, la inestabilidad estructural de entrada, pues tiene condiciones de inestabilidad, que es pedir que la traza de la J sea negativa y el determinante de la J sea positivo. Y además, vamos a pedir que el cociente de D1 y D2 sea mayor que 1.
Entonces, esa diferencia entre los dos términos difusivos es lo que permite que haya, que aparezcan, creo que basta con que sea distinto de uno. Ajá, sea distinto de uno. Que aparezcan patrones parecidos a los de las pieles. Creo que debajo del 1 son motas y por encima de 1 son rayas las que salen. Y eso lo vamos a ver en una clase posterior cuando volvamos a las compus. Vamos a implementar, hay un esquema sencillo de solución numérica, con diferencias hacia adelante, como si fuera Euler para la parte espacial y para la parte temporal, que básicamente es diferencias finitas chafas. Entonces vamos a aplicar ese, se va a tardar un poquín en converger, pero después de un rato vamos a ver la aparición de los patrones, ¿no? De hecho, podríamos hacer que corra de rápido y ver nada más el patrón final para no perder tanto tiempo, pero se puede uno quedar viendo así cómo van saliendo y cómo de una cosa homogénea se va viendo por la inestabilidad generada por este cociente, ¿no? ¿Sí está bien? Entonces ese es el mecanismo de Turing, ¿sí? Ahora, Belousov trabajó lo de la reacción esta en los 1930 y tantos, ¿no? Estamos a un par de años, o sea, ya los nazis están arribando al poder, el estalinismo anda medio perdido ideológicamente, y entonces los burócratas de la ciencia en esos momentos en la Unión Soviética eran pues una auténtica piedra en el zapato de casi todo el mundo, ¿no? Es hasta el momento de la guerra donde los burócratas se terminan haciendo a un lado y la gente que estaba proponiendo cosas en la Unión Soviética empieza a meterle mano a ganar la guerra, ¿no? Y tener un oscilador químico como que no ayuda mucho. Pero Jabotinsky es en 1960 y tantos, ya pasó la guerra, ya está la Unión Soviética en un crecimiento económico así tremendo, y entonces la Unión Soviética le empieza a invertir a la ciencia y al desarrollo tecnológico. En esos años de finales de los 50, principios de los 60, un poquito antes de morir Stalin, hasta todo lo de todo el régimen de Khrushchev y al principio del que siguió desde Khrushchev, ¿no? Muy al principio, luego otra vez le empezaron a invertir más a las cosas bélicas que otra cosa, ¿no? Pero entonces Jabotinsky retoma ese trabajo de Belousov en un momento histórico que le permitió que su trabajo saliera de la Unión Soviética, que se conociera en la misma comunidad científica en la Unión Soviética, porque a Belousov de plano le dijeron, no, eso no lo publicas, no lo vas a publicar. Voy a buscar otra cosa, y sí, se buscó otra cosa, tuvo una carrera científica decente, pero ese gran descubrimiento que hizo no se le reconoció hasta muchos años después, ¿no? Entonces Jabotinsky echa mano del trabajo de Turing, que apenas tiene unos años, ¿no? Ya cuando Jabotinsky lo retoma, Turing ya había muerto. Entonces él dice, podemos hacer un modelo. De hecho, él
propone una segunda reacción que también tiene el mismo comportamiento, y una vez que publica ese primer trabajo, en Bruselas un laboratorio hace una reducción de esa misma reacción. O sea, la de Belousov tiene como 5 o 6 sustancias, la de Jabotinsky tiene 4 y la de Bruselas ya nomás tiene 3 sustancias. ¿Sí? A partir de esa reacción de Bruselas se hace un modelo matemático que es lo que se conoce como el Bruselator o el Bruselator. Que básicamente son dos reacciones, una que una sustancia A produce una sustancia X, luego lo mezclan esa X con una sustancia B y obtienes una Y y una D que se pueden separar, y esta misma X produce una E cuando se degrada, ¿no? Entonces, esas, digamos, 3 reacciones encadenadas son las del oscilador del Bruselator, y las ecuaciones son de esta forma. Tenemos A menos B más 1, U más F U de B, y para la parte de la B es BU menos FU por B. Entonces, aquí la parte interesante que hace que el Bruselator sea más sencillo que incluso el mecanismo de Turing es, por un lado, tienes difusiones constantes, pero además la U es promotor de la parte de la B, ¿no? De la difusión de la B. Y esta misma B es en la parte difusiva de la U como que actúa en contra. Pero la reacción, la parte reactiva, que solamente depende de la U, ¿no? O sea, estás echando una sustancia en la otra, favorece la concentración de la B en esta y desfavorece la concentración de la B en esta. ¿Sí? Ese es el mecanismo de promotor inhibidor. ¿Sí? Entonces, el mecanismo del Bruselator es ligeramente distinto al de Turing, pero también produce una inestabilidad estructural dependiendo de los parámetros A y B. ¿Sí? Entonces, si el cociente de A y B está en cierto rango no me acuerdo si es mayor o menor que 1, se producen las ondas en espiral y además tienes soluciones periódicas. ¿Sí? Ahora, ojo, si buscar soluciones periódicas en una ecuación diferencial ordinaria, en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, ya empieza a ser complicado, esta parte es un poco más pesada, ¿no? Pues por eso no lo vamos a hacer con todo el detalle. Pero sí, esta condición garantiza que va a haber una inestabilidad estructural a la Turing y vamos a poder tener esos patrones en espiral. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene que ver el Bruselator con las enfermedades cardíacas? ¿Cómo es la mecánica del corazón? Ajá. Sí, ¿no? O sea, tienes
los ventrículos y tienes las aurículas, ¿no? El lado izquierdo y el lado derecho. Y hay una válvula que entra, una que saca, ¿no? No me acuerdo cuál es cuál. Pero además, justamente este es un músculo que se contrae y se expande, ¿no? Pero se contrae y se expande, este se expande y este se contrae. Y luego este se expande y este se contrae, ¿no? Entonces, no es parejo, pero está sincronizado, ¿no? Tienes, ¿sí? Y hay una fase, ¿no? Vamos, ahora que empecemos a ver sincronización, vamos a regresar a la mecánica del corazón, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que este músculo cuando se expande y se contrae, ¿cómo se dice esto? Permeando iones de calcio, ¿no? Y de potasio. Intercambia iones de calcio y de potasio. Entonces, en ese es lo que se parece a la neurona, ¿sí? Nada más que aquí es en todo el tejido. ¿Está bien? Y entonces, cuando algo falla en ese mecanismo de estar expandiéndose y contrayéndose, esas son distintas enfermedades cardíacas. Cuando están desfasados, eso es una arritmia. Cuando van muy rápido, es una taquicardia. Y hay una velocidad de ir muy rápido que produce un paro, ¿no? Y si el músculo se muere y deja de poderse contraer, entonces tienes un infarto, ¿no? Ahora, cuando tienes un paro, el músculo sigue vivo, ¿no? Entonces ahí te pueden producir el estímulo externo para que vuelva a entrar en fase el corazón. Entonces les decía, ese es la cosa parecida al Brucellator, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos? Pues justamente queremos que la A y la B de ese sistemita estén en cierto rango de parámetros, de tal manera que que se produzcan las ondas en espiral, pero que no empiecen a romperse unas con otras. Porque en ese punto es donde deja de funcionar el músculo y entonces pues se muere la persona, ¿no? Entonces, lo que propusieron. Entonces, Fenton y Karma son. Fenton, de hecho, estudió la carrera aquí en la facultad. Y luego se fue para California o Texas, no me acuerdo. Se fue a la frontera. Entonces, Fenton ya se fue de aquí con ese picor de los sistemas de reacción-difusión. Fenton, de hecho, creo que su tesis es sobre el Brucellator. Y entonces, pensando en eso y en la mecánica del corazón, pues se encuentra con el trabajo de Greenberg y Hastings y dice, pues esto parece un sistema de reacción-difusión. Y entonces empieza a jugar con eso y entonces el modelito de Fenton y Karma es un sistema de reacción-difusión en autómatas celulares que simula distintas afecciones cardíacas y proponen a partir de ahí un mecanismo de un tratamiento, ¿no? Que es alternativo a los 3 choques fuertes. Esto lo empezaron a trabajar en los 90s. Lo último que yo oí de eso fue en el 2010 más o menos. Y luego ya no escuché más nada de ese trabajo, ¿no? El Fenton sigue haciendo cosas interesantísimas,
a partir de este mismo, o sea, les digo, parece trivial y parece un ejercicio de escuela nada más, pero por ejemplo el Flavio Fenton es un cuate que ha hecho toda su carrera basada en esta ecuación diferencial, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy le paramos aquí. Vamos a hacer una simulación de un sistemita a la Turing y les quiero enseñar las caricaturas que obtienen Fenton y Karma de cómo se ve el Brusselator del sistema cardíaco, y ya con eso terminamos sistemas excitables, ¿no? Eso igual y lo podemos ver acá con el cañón el miércoles, y empezamos yo creo que el mismo miércoles con osciladores acoplados, ¿sí? Vamos a ver el problema, vamos a empezar con un problema que no es biológico, que es mecánico, y a partir de ese nos vamos hacia la biología, ¿no? Vamos a ver el experimento de los metrónomos que entran en fase, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos el miércoles.